Verdaderamente Dios hace cosas maravillosas en nuestras vidas cada día. La gloria es para nuestro Dios. Bueno, vamos a la palabra. Hoy nos corresponde en segundo libro de Samuel, capítulo 16. Corresponde el día de hoy. Sigue hablando acerca de cuando Absalón se subleva contra el rey David. Del versículo 1 en adelante dice así: Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasa, 100 panes de higo seco y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se casasen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose: Rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Bueno, podemos ver aquí el día de hoy a este hombre llamado Siba, que dijo y habló mentiras para él hallar algún beneficio. Venimos hablando de esta situación que estaba pasando el rey David. Su hijo Absalón se había levantado, sublevado para quitar el trono, y David está huyendo pues para evitar una guerra, un derramamiento de sangre. Él escogió a su familia y a los más allegados y les dijo que salieran allí para no acabar y que no se hiera la ciudad a filo de espada. Hay que entender que muchas veces la mejor guerra es la que se evita, y eso fue lo que hizo David. Evitó un derramamiento de sangre allí en medio de la ciudad. Pero en medio de toda esta aflicción, cada vez que la gente está pasando por momentos de aflicción, siempre hay gente también que quiere aprovecharse de la situación. Y en esta oportunidad vemos que este hombre llamado Siba quería aprovecharse de la situación por la que estaba pasando David, y utilizó de astucia para ganar el favor del rey. La Biblia dice que las dádivas ensanchan el camino, y este Siba entendió esta palabra y fue al rey en un momento de necesidad, en un momento de angustia. Dice ahí que fue y llevaba con ellos 2 asnos enalbardados, y con ellos también llevaba 200 panes, 100 racimos de pasa, 100 panes de higo seco y un cuero de vino. Llevaba una provisión en un momento oportuno en que David quizás no tenía provisiones, en que David tuvo que salir prácticamente huyendo para evitar una guerra. Y este Siba pues llegó allí donde estaba David con estas provisiones, y David se asombra y le dice: ¿qué es esto? Y este Siba con mucha astucia le responde: los asnos son para la familia del rey, los panes de pasa para que coman los criados, y el vino para que beban los que se casen en el desierto. Prácticamente les estaba dando la instrucción y le estaba diciendo el motivo y la razón por lo cual este presente había llegado allí. Pero todo esto tenía algo planeado, Siba,
quería hallar el favor del rey, quería recibir algo de parte del rey. Y dice la palabra del Señor, el versículo 3, que el rey le pregunta por Mefibosé y le dice, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Qué mentira tan grande. Absalón se había levantado contra David y no tenía ni la menor intención de devolverle el reino a la casa de Saúl. Absalón quería el reino para él, pero vemos aquí que este hombre, este Siba, con un corazón malvado, le dice allí al rey David que Mefibosé se había quedado allí en Jerusalén porque él pensaba que hoy volvería él a ser rey sobre Israel o volvería a la casa de Saúl, su padre, a volver al trono. Y todo esto era mentira, pero vemos aquí que ya la sentencia estaba dada. David pensó con las palabras de este hombre que Mefibosé se había vuelto tras Absalón, se había rebelado también. Y dice el 4, entonces dijo el rey a Siba, he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefibosé. Y respondió Siba, inclinándose, rey mío y señor mío, halle yo gracia delante de ti. La Biblia dice que justo parece el que aboga primero, luego viene su adversario y lo descubre. Y vemos que todo esto fue una mentira muy brutal de parte de Siba. Quería recibir algo, quería un beneficio. ¿Y qué beneficio más grande le dio el rey que quitarle toda la casa o todos los bienes que poseía Mefibosé? Entonces, ¿qué sucede muchas veces, hermano? Mucha gente se aprovecha, mucha gente quiere el favor de alguien y utiliza de astucia, y esto es malo delante de la presencia del Señor. Este Siba utilizó de astucia y habló mal de Mefibosé, cuando más adelante vemos cuando el rey David vuelve a Jerusalén, Mefibosé estaba de luto, estaba de duelo, no había lavado sus pies, no había rasgado sus vestidos, no había cortado su barba, desde el día en que David salió de Jerusalén hasta el día que volvió. Pero qué tremendo, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Este Siba sembró mentira, falsedad, engaño, y vemos más adelante cómo el Señor paga y paga bien en el nombre del Señor. Ayúdenos el Señor, hermano, para que nosotros hablemos verdad en nuestros labios, que no haya mentira, que no haya falsedad, que muchas veces esa astucia humana para ganar el favor de otros, hermano, trae problemas a nuestras vidas. Que nosotros seamos sinceros delante de la presencia del Señor y no utilicemos de estas cosas que pueden ser perjudiciales para nuestras vidas en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Seguimos esta historia, versículos 5 al 10, dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza.
Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Gloria a Dios. Bueno, acabamos de escuchar acerca de Siba, yo diría el desleal, ¿no? Y ahora estamos leyendo de Simei, el resentido, le diría yo a Simei, porque Simei estaba resentido desde que había caído el reino de Saúl, y se ve que había guardado esa rabia allí en su corazón todo ese tiempo. Y sabe que las personas, cuando albergan resentimiento y amargura en el corazón, en un momento dado ellas van a explotar. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona está llena de resentimiento y de rabia, y cuando habla, eso es lo que expresa, ¿no? Y es lo que estamos viendo aquí en Simei. Quizás no lo podía haber hecho antes porque no había tenido la ocasión, y porque obviamente David, siendo el rey, podía haber mandado a ejecutarle. Pero ahora ya lo ve como un rey caído. Ya ahora lo ve como que si ya David no es el rey, sino que ahora el rey es Absalón. Entonces aprovecha esa ocasión en la que David va allí huyendo de su hijo y comienza a insultarle, a maldecirle, comienza incluso a tratarle de una forma muy terrible, ¿no? Porque él lo trata como si David fuera el peor de los hombres, el más pecador de todos. Le trata como un sanguinario. Sabemos que David era un hombre de guerra, pero David no era un hombre sanguinario. Lo está acusando de que por causa de David, que David había tomado el reino de Saúl, cuando no fue así. El reino que David tenía se lo dio Dios, y este hombre no lo había entendido hasta ese momento. Así que ese resentimiento, esa amargura le llevó a insultar, a tirar piedra, a tratar a David como si fuera el peor de los hombres, vuelvo y repito, ¿no? Y muchas veces nos encontramos en nuestra vida, amados hermanos, esas personas que les gusta esparcir piedras, tirar indirectas y directas, y que sale de su lengua todo lo que tiene en su corazón. Muchas veces nos encontramos con ese tipo de personas, ¿verdad? Pero esas personas existen, ¿no? Pero también vemos aquí que en ese momento David estaba tan dolido con lo que estaba viviendo, que David no reaccionó ante estos insultos, ¿no? Pero el que sí reaccionó fue Abisai. Abisai era de la guardia personal de David, era uno de los valientes de David, además de que era su primo, ¿verdad? Y él junto a Joab eran allí los que estaban siempre, como quien dice, al frente de las batallas. Y Abisai, que era así impulsivo inmediatamente, porque cada vez vemos que como era de la guardia personal de David, cuando veía a David en peligro, lo que sea, Abisai inmediatamente salía en defensa, pero no podía hacerlo por su cuenta. Él tenía que preguntarle al rey. Y le dijo al rey, ¿no? Le dijo a David, o sea, le dice al rey: déjame que paz, mira, ¿por qué ese perro muerto? ¿No? Es decir, como una persona insignificante. ¿Quién es ese hombre para que venga a insultar al rey, no? Y esto le produjo a Abisai una molestia grande, ¿no? Una indignación al ver que este hombre insultaba de esta manera al rey, porque David seguía siendo el rey. Pero vemos que aunque él quiso actuar con violencia, quiso callarle la boca a Simei para siempre, allí vemos la reacción de David, que me encanta. Créanme, hermanos, que de la escritura y de la historia de David, una de las cosas que a mí me encanta de David es la reacción que David tuvo en este momento hacia Simei. Y David le respondió a Abisai: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Ustedes son muy violentos, por favor, no quiero más violencia. Entonces vemos que David lo tomó más bien como si fuera de parte de Dios. Si Dios le ha dicho que me maldiga, déjalo que maldiga, ¿no? Quizás Dios pueda cambiar esas maldiciones. Entonces vemos que David no lo tomó a mal. Podía haberse enojado, podía haber reaccionado. Quién sabe si hubiera sido uno de nosotros y hubiéramos estado en esa situación, ¿cuál sería nuestra reacción? Podríamos haber aprovechado y decir: sí, quítale la vida, este no tiene derecho a estarme insultando, porque muchas veces vamos por la vida así, como que si como que nosotros somos los ungidos y que nadie nos mire ni nadie nos toque, ¿no? Y efectivamente,
La Biblia dice, no, nadie toque al ungido de Jehová, ¿no? De hecho, nadie podía maldecir a sus gobernantes, era un pecado. Pero con todo y eso, vemos la humildad de David, una humildad que nos recuerda al mismo Señor Jesucristo en el momento en que estaba allí en esa cruz del Calvario, que lo habían insultado, lo habían escupido, cuántas cosas, lo crucificaron allí como un vil pecador, y sin embargo Jesús murió perdonando, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús mostró la humildad más grande que podría existir, y en este momento vemos a David, vemos esto en David, esa humildad en reconocer que Dios tiene el control de todo y que si Dios permite algo es con un propósito, porque él en el fondo sabía que efectivamente, aunque él no estaba siendo culpado en este momento o no acarreaba la sangre de la casa de Saúl, porque no era así, él no hizo nada contra Saúl, pero sí acarreaba la maldición por causa de lo que él había de su pecado, y ya Dios le había dicho que la espada no se apartaría de su casa, así que en eso sí era consciente David, y por eso ni siquiera se enfadó con esas palabras, sino que lo aceptó con humildad, como si viniera de parte de Dios, y dijo, si Dios lo manda a que él me maldiga, dice, ¿quién pues le dirá por qué lo haces así? Cuando nosotros tengamos una situación, quizás no igual, pero sí donde nos sintamos perseguidos, donde nos calumnien, donde la gente diga cosas contra nosotros, yo creo que sería muy bueno recordar esta reacción de David. Recordar que la venganza viene de parte de Dios, que no es bueno vengarnos por nuestras propias manos, y menos aún por palabras, porque como vemos aquí, ¿verdad? Esas palabras Dios puede cambiarlas. Y vemos más adelante, en unos capítulos más adelante, vamos a ver así que se va a comer esas palabras y va a pedir perdón incluso por ello, ¿verdad? Y entonces es donde vemos que la reacción de David fue la correcta. Y así debemos nosotros reaccionar. Cuando alguien venga contra nosotros, mi hermano, no se enfade, no se ponga al nivel de esa persona, a insultar, a pelear, a discutir, a defenderse. Hay alguien que nos defiende y ese es Dios. Él pelea por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. De Él es la venganza. Cuando alguien diga contra nosotros cosas injustamente, hay un Dios que hace justicia. Yo creo en esa justicia de parte de Dios. Y créanme, hermanos, que este capítulo o estos versículos me han inspirado a mí, de manera que yo en ciertas situaciones que he pasado, que quizás alguien se ha levantado por ahí diciendo cualquier cosa, yo he aplicado esta palabra que dice aquí David, la he aplicado y he dicho, Señor, si tú lo permites, tú sabes por qué lo permites, tú eres el que hace justicia, tú lo conoces todo. Me he quedado callada, no me he defendido, pero Dios sí lo ha hecho. He podido ver la mano de Dios, lo digo por eso que este versículo a mí me ha servido de mucha inspiración en mi vida personal y espero seguirlo teniendo presente porque veo que trae buenos resultados. Actuar con humildad, amados hermanos, no dejarnos llevar por la ira, por la rabia, por el resentimiento, tratando de defendernos. Nosotros tenemos quien nos defienda, Jehová de los ejércitos. Tenemos a Jesús, que es nuestro mejor abogado. Así que cuando te vuelvas a encontrar en una situación difícil, recuerda la actitud de David y tratemos de imitarla. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. El 11 dice así. Y dijo David a Isaí y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Amén. Vemos que David, a donde él iba, pues, le dejaba todo, hermanos, en manos de Jehová, ¿no? Y él lo que le pasaba, se acordaba de que él también le había fallado a Dios y que decía, tal vez esto es por lo que yo fallé, por lo que yo hice en tal época, por eso me está pasando estas cosas, ¿no? Él no buscaba nada, por eso cuando el hijo le supo que se había levantado contra él, en vez de enfrentarlo, él huyó, ¿no? Como quien dice, lo dejó a consultar a Dios. Y ahora ya
que le iba tirando tierra y polvo y piedra por ahí insultándole, tampoco no dijo nada, ¿no? Porque él tenía esa fe, esa confianza de que Dios era su salvador. El Señor es que lo salvaba, el Señor es que iba a pelear la batalla, porque sabía que las peleas que él hacía, los triunfos que hacía, se los daba a Dios, no era él. Entonces por eso todo lo puso en manos de Dios, y también recordando que él le había fallado grandemente. Entonces decía él, bueno, esto que me pasa en contra mía, bueno, quizás el Señor por esto tiene misericordia y más adelante me va a perdonar y no me va a abandonar. Entonces por eso él se lo ponía al Señor esa carga. Le puso al hijo, ahora le pone a este soldado que lo maltrataba, y no dejó él que le hicieran nada. En otra ocasión, si él podía dejar que lo mataran, también se iba a hacer algo grande, ¿no? El pueblo decía, bueno, ¿cómo es que al hijo que le quitó el reino no le hace nada? Pero a este, ¿cómo es ella? A ese sí lo manda a matar solamente porque le tiran una piedra. Entonces, también era bastante difícil para David, ¿no? Decía de tal manera, pues si se lo dejó al hijo, yo del hijo, pues también del otro también tenía que huir y dejara que Dios era que hiciera la obra, ¿no? Entonces, es una enseñanza que nosotros cuando le ponemos las cosas a Dios, entonces dejémosle a Él las cosas, ¿no? Dejémosle a Él las cosas, ¿no? Que Él vea todo, y como no tratemos de echarle una mano, sino que dejar que Dios es el que dirija, y el Señor sabe cuándo va a levantar y va a hacer las cosas, ¿no? Recordemos que nosotros diariamente le ofendemos a Dios de una u otra manera, pero sí porque no somos perfectos, ¿no? Y entonces si algo nos viene, pues también esperemos en Dios, que Él también nos dará el triunfo, si es que nosotros ve nuestra humildad, entonces el Señor así mismo nos da la mano. Que el Señor nos ayude a tener un corazón como el de David. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz del Señor sea sobre sus vidas. Estamos aquí en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, verso 13 en adelante, dice la palabra: y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedra delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Bendito sea el Señor. Bueno, que el Señor nos ayude. Es una etapa, verdad, triste, vamos a decir, lamentable para la situación de David, pero bueno, era el propósito de Dios. Y como hablaban mis hermanos acerca de David, un hombre con disposición, y una de las cosas que me llama mucho, ¿verdad? La actitud de David, que no era una persona que almacenaba, ¿verdad? Vamos a decir, allí lo malo en su corazón, sino se mantenía, porque si observamos bien en esta situación, prácticamente era el hijo de David el que estaba allí tratando de sublevar ese espacio o ese reinado en la cual le corresponde a David. Y aquel consejero también, supuestamente amigo de David, estaba allí también en esta situación. Pero vemos aquí en este caso, ¿verdad? El caso de Simeí, ¿verdad? Herido de pronto, qué sé yo, por la situación, viendo, ¿verdad? El caso de David como rey, y Simeí sabiendo, conociendo, ¿verdad? Que venía de la descendencia de Saúl, de la casa de Saúl. Y como dice la palabra, ¿verdad? Que él iba por un lado y David iba por el otro costado, de allí donde iba David. Y dice que andando y maldiciendo, arrojando piedra delante de él y esparciendo polvo. Me imagino el corazón de este hombre, no era tan fácil allí saber su situación como tal, pero vemos que con todo David mantenía esa mansedumbre. Aquí vemos que se puede volver a repetir ese caso cuando se le presentó el momento de David para matar a Saúl y David dijo, bueno, líbrame Jehová de levantar la mano contra el ungido. Y vemos, ¿verdad?, el caso que aquellos que andaban con David querían hacer justicia. Usted sabe que el hombre siempre quiere hacer su justicia a su manera. Pero como dice la palabra, ¿verdad?, que en la ira del hombre no obra la justicia del Señor. Y David estaba claro, transparente, sabiendo que a la última posición o la última palabra siempre la tiene David sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Entonces, que el Señor nos ayude a ver las cosas. Yo sé que no es fácil a veces la adversidad,
Pero vemos también allí, ¿verdad?, entre la palabra del Señor, que Pablo le da el consejo a Timoteo, hablándole acerca del carácter de los hombres en estos últimos tiempos, y habla acerca de los matricidas, de los parricidas, de aquellos hijos que se levantan contra sus padres. Esta misma situación que vivió David, hoy día también la estamos viviendo presente en medio nuestro, en la sociedad. Por eso es importante mantener ese corazón lleno de Dios, con esa palabra, con sabiduría, con conocimiento del Señor, para que cuando venga el momento de la adversidad, como padre, sabemos, ¿verdad?, llevar las cosas delante del Señor en primer lugar. Yo he conocido casos donde los hijos han maltratado o maltratan a sus padres. En una oportunidad, en el sector donde nosotros vivíamos, allá en Venezuela, había unos hijos, ¿verdad?, eran morochos, como gemelos, y llegaban los domingos, ¿verdad?, llenos de drogas, de alcohol y de cosas en su mente, y le daban aquellas pelas a sus padres y a su madre, bendito sea el Señor. Entonces, que Dios nos ayude a entender como hijos, de llevar, ¿verdad?, o saber, nuestros padres también cometen errores y tenemos que de una u otra manera ayudarles como parte de la familia para llevar las cosas como el Señor demanda. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Imagínense esa melodía que le llevaba Simei allí a David a un lado, tirándole piedra, maldiciéndolo, ¿verdad? Y David con todo, con esa mansedumbre. Pero por eso es importante, ¿verdad?, tener esa llenura del Espíritu Santo y esa manifestación del fruto del Espíritu, ¿verdad? Y entre la mansedumbre, esa templanza en el Señor. A veces algunos pueden decir, pero bueno, no tan tonto, ¿verdad? Pero estamos en el Señor y sabemos que el Señor nos da la salida y nos da esa bendición al momento difícil. El 15 dice, y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Aitofel. Y aconteció luego que cuando Usaí Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usaí, viva el rey, viva el rey. Otro hombre más que se unió, ¿verdad? Al momento, dice en el capítulo 15, que se acercó a David para unirse, para darle esa mano. Y aquí vimos este hombre allí a favor de Absalón, del hijo de David, bendito sea el Señor. En este tiempo también medio nuestro sucede este caso. Vemos allí, ¿verdad? Estamos hablando de líderes. Toda esa gente que estaba con David, tanto Absalón como, ¿verdad?, siendo hijo, era un líder también. Y este que acabamos de nombrar, Aitofel, también era otro líder, era el consejero, era la mano derecha de David. Con todo, bueno, tenía todo allí volteado, bendito sea el Señor. Y se suma este otro hombre llamado, gloria al Señor, Usita, bendito sea el Señor. Entonces, sabemos, ¿verdad?, que tenemos que entender, ¿verdad?, que cuando Dios nos pone delante de aquellas personas importantes, es para hacer el trabajo. Algunas personas pensamos que de pronto Dios nos honra delante de grandes hombres de Dios y queremos a veces sobrepasar sobre ellos. No, que el Señor nos ayude. Si se nos permite estar a la cobertura, estar abajo de esa sombra importante como esos hombres y mujeres de Dios, tenemos que pedirle a Dios de unirnos. ¿Qué le podemos pedir al Señor? Bueno, Señor, danos sabiduría, danos conocimiento para anexarnos al trabajo, a la visión de esos grandes hombres de Dios. Y vemos que esta gente perdieron su cabeza, querían era eliminar a David, sacar a David, aunque ya estaba manifestado por el profeta Natán de la situación que iba a vivir David en este tiempo, ¿verdad?, en esta situación con su familia. Pero que el Señor nos ayude. Si vemos en medio nuestros familiares o en medio nuestros líderes, ministros que tienen esa visión, bueno, vamos a anexarnos, vamos a acompañar a esa visión para hacer el trabajo del Señor. Que no se nos vaya a colocar esta situación de esta gente, sino una situación en la cual se pueda sumar o multiplicar para la obra del Señor. Entonces, usted que está allí como líder, como ministro, anexémonos al trabajo. Hay errores, hay fallas que sí se tienen que ver porque es normal, somos hombres, somos humanos, pero lo importante es que nos anexemos a la bendición y a la bendición o a la visión que el Señor tiene con estos grandes hombres de Dios en este tiempo. La palabra dice, en este tiempo hay mucho trabajo, la mies es mucho y los obreros son pocos. Anexémonos a sumar, anexémonos a hacer el trabajo, a trabajar, a respaldar esa visión que tiene tu líder, que tiene tu pastor, que tiene tu ministro, que tiene esa autoridad que tiene allí delante del Señor por la misericordia. ¿Para qué? Para que el día de mañana ese líder que está caminando delante de ustedes o de nosotros, puede ser que de pronto físicamente o literalmente el tiempo del Señor le determine y nosotros, ¿verdad?, vayamos a hacer el trabajo, a continuar esa tarea para la gloria del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. El versículo del 16 en adelante dice así. Aconteció luego que cuando Usaí Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usaí, viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Usaí, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usaí respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel,
de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Gloria al Señor. Bueno, estamos viendo aquí una historia un tanto triste, la historia de David, lo que le está aconteciendo en estos momentos, ¿verdad? Él había huido de su hijo porque quiso tomar el reino a la fuerza. Y vemos aquí que David tenía consejeros, siervos. Normalmente los reyes tienen ese tipo de personas. Pero David, entre sus consejeros, tenía hombres que le eran leales y más que sus consejeros se habían vuelto fieles a David, amigos de David. Y bueno, aquí vemos que uno de ellos era Usai y dice en el capítulo 15, si leemos ahí, dice que este hombre se había ido detrás de David para seguirlo, para estar con él. Pero cuando se encontró con David, que lloraron y eso, David le recomendó que se regresara a Jerusalén, que se pusiera a disposición de su hijo Absalón, para que así lo tuviera informado de lo que ellos iban a estar haciendo, de las cosas que iban a estar haciendo para con el pueblo y todas esas cosas. Y David le decía que si se venía con él iba a ser una carga, pero si se iba a ser de gran ayuda. David le pidió a este siervo que era amigo de él, que estuviese como espía para tenerlo informado y que también otra de las cosas que David le pidió era que entorpeciera los consejos de Aitofel. David conocía que este hombre era un buen consejero, ¿verdad? Pero él quería que David hizo una oración para que Dios entorpeciera sus consejos y también le pidió a Usai que fuera y también entorpeciera los consejos que le diera a su hijo. Y vemos cómo Usai, hizo lo que David le pidió y se puso a disposición de Absalón. Pero Absalón sabía que más que consejero era amigo de David. Y por eso le hace esa pregunta, que si de esa manera le estaba pagando a su amigo, al rey David. Y entonces, Usai usa de mentira, pero con unos motivos específicos, ¿verdad? Le dijo, no, que él servía al hombre que Dios y el pueblo eligiera y que él estaba ahí a su disposición. Y Absalón creyó esas palabras, pero no entendía todo lo que venía detrás de todo esto. Y así, podemos ver dentro del pueblo de Dios que hay hombres que están fieles al servicio de sus líderes, pero también hay hombres que no, ¿verdad? Y eso lo vemos a través de la palabra, que eso siempre va a ocurrir. El mismo Señor Jesucristo tenía 12 discípulos, pero entre esos 12 había uno que le iba a traicionar y todo fue con un propósito. Y David no estaba exento de eso, ¿verdad? Tenía consejeros, estos dos hombres eran consejeros de él, pero Usai se había hecho amigo de David. En cambio, Aitofel, él iba de acuerdo, aunque era buen consejero, hacía las cosas que tal vez habían en su corazón. Entonces, que Dios nos pueda ayudar a nosotros siempre a estar del lado correcto, mis hermanos, que a pesar de que seamos buenos consejeros o podamos ser buenas personas, que nuestro corazón no se ponga mal contra el Señor, en contra de aquellos hombres y mujeres de Dios, y luego empecemos a decir cosas que no nos van a favorecer, sino que van a dañar nuestra vida y van a manchar nuestro testimonio. Por eso que nosotros siempre debemos estar en la presencia del Señor, porque como seres humanos estamos propensos a equivocarnos, propensos a hacer cosas que tal vez nos van a llevar a pensar mal de una persona, pero si entramos en la presencia del Señor y le ponemos a tal situación o tal duda que sintamos contra alguien, Dios a través de su palabra, a través de la oración, nos va a ayudar a hacer las cosas correctas. Y podemos ver que aquí que este hombre Usai se dejaba usar por el Señor. Usai había entendido que realmente David era un hombre de Dios y más que su consejero, como dije, se había hecho su amigo. Y en medio de todo esto obedeció a su amigo. Tal vez él pudo haber perdido la vida al regresar, pero no fue así, ¿verdad? Él igualito le hizo caso a David y fue y se puso en su misión delante de Absalón, pero todo fue con un propósito de saber todos los movimientos de él y entorpecer estos consejos de Aitofel. Entonces, que Dios nos pueda ayudar a permanecer fieles al Señor y fieles a aquellos hombres y mujeres de Dios que realmente están honrando su presencia aquí en la tierra. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Buenos días, que el Señor les bendiga. Seguimos aquí en el matutino. Queremos anunciarle a los hermanos de la iglesia aquí en Barcelona que este domingo sí tenemos culto presencial. También lo transmitiremos por
por el Facebook y a través de Luz TV Barcelona, para que los que no pueden venir, puesto que hay confinamiento en cada municipio, la gente puede moverse en su municipio. Así que si los de Granollers no pueden venir porque no pueden trasladarse, allá nos oyen y nos ven a través de la tele. Que el Señor les bendiga. Animamos a la gente que pueda venir, que venga, para que tenga comunión en el pueblo del Señor. Bueno, también queremos pedir la oración por Marlin Barazarte. Marlin fue una misionera que estuvo por aquí, evangelista, y luego pasó a Londres. En Londres estuvo quizás casi 2 años y luego salió hacia Venezuela, ya se casó, ya tiene el 3er hijo, que Dios bendiga esa pareja. Está hoy dando a luz, lamentablemente con cesárea, pero vamos a orar para que el Señor le saque con bien de esa cesárea. Que Dios te bendiga, Marlin, y estaremos orando por ti. Allá todavía es de noche en Venezuela, pero confiamos que Dios la va a sacar con bien. Bueno, mis amados hermanos, hay tiempos en que no se puede ser Pilato. El espíritu de Pilato sigue abundando hoy en las personas que quieren estar bien con todo el mundo, pero no siempre. Hay veces que hay que tomar decisiones y debemos orar para que en ese día tomemos la decisión que es correcta, porque hay gente que le quiere agradar a todo el mundo y busca, mis amados hermanos, tomar decisiones neutrales. Pero en el Señor no hay neutralidad. Hay solamente 2 caminos, uno hacia el cielo y otro al infierno. Uno hacia Dios y otro hacia el pecado, hacia el mundo, hacia el diablo. Tú escoges. Josué, cuando terminó de entregar las tierras, le dijo al pueblo: escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses de los amorreos, a los cuales Dios echó de sus tierras para entregarla a vosotros, o a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquel día el pueblo le juró y le dijo que ellos también iban a servir a Jehová. Debemos tomar la decisión y ojalá que sea correcta. Jesucristo dijo: el que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea que no puedes estar neutral. Seguramente en los tiempos de Datán, Abirán y Coré, cuando aquellos hombres astutos y politiqueros con buena verborrea, con buena retórica, convencieron a 200 que le siguieran y se enfrentaron a Moisés y le dijeron: ¿acaso Dios habla solo por ti? ¿Acaso no puede hablar también por nosotros? Tú te enseñoreas del pueblo. Y Moisés le dijo: si Dios no habla por mí, ustedes se van a morir de viejos, no se preocupen. Pero si Dios habla por mí, hoy va a ser algo extraordinario Dios. Se va a abrir la tierra y se los va a tragar a ustedes. Pues sí, se abrió la tierra, se tragó a Datán, Abirán y Coré y los 200 que iban con ellos. Aquí vemos la división de Absalón. Mis amados hermanos, Absalón se hizo seguir de 50 hombres que montaban a caballo e iban delante de él. Y cuando él llegaba a Jerusalén, eso era una pompa tremenda. Qué grandeza, qué delirio de grandeza. El hijo de David se paraba en la puerta del palacio y al que entraba le preguntaba: ¿cuál es tu caso? Y ellos se lo contaban y él decía: tu caso es bueno, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Ojalá me nombraran a mí. Y se iba ganando el corazón del pueblo hasta que se sintió seguro e hizo pregonar delante de él: Absalón reina. Absalón reina. Y no se le bastó con eso, sino que reunió un ejército y emprendió su marcha hacia Jerusalén para invadir a Jerusalén, para sacar a su padre del poder
y lo más posible era que tenía las intenciones de matarlo. Mis amados hermanos, si emprende el viaje hacia allá, hacia Jerusalén, David, por ser su hijo, estas son conjeturas mías, porque David era un guerrero. David no le tenía miedo a nadie, pudo haberse enfrentado a él y habría ganado la batalla, pero no lo hizo. Era su hijo. David no quería enfrentarse con él, sabía que lo iba a vencer, así que se fue David huyendo, con polvo sobre su cabeza y sus vestidos rasgados. David va huyendo cuando las cosas malas llegan a tu vida, cuando las consecuencias de un error, esa es una tras otra. Dice la gente, salí de Guatemala y caí en Guatepeor. Porque te vienen todas juntas. A David le vinieron una tras otra. Tras de que va huyendo, le sale al encuentro un descendiente de Saúl tirando piedra y levantando polvo y maldiciendo. Jehová te ha pagado conforme a tu maldad, hombre sanguinario. Mis amados hermanos, y Abisai, uno de los 30 valientes, el jefe de los 30 valientes, le dijo, ¿quién es ese perro para que ofenda así al ungido de Jehová? Permítame, rey, que le corto la cabeza. Y David le dijo, no cortes cabeza. Si Dios lo ha mandado a maldecirme, ¿quién soy yo que se lo impida? Así siguió David en su lamento, en su lloro, con un clamor por el camino. Bendito sea el nombre del Señor. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Hay tiempo de abundancia y hay tiempo de escasez. Cuando te toca el tiempo de restricción, de escasez, de necesidad, mantente fiel. No seas de doble ánimo, no seas voluble, no seas inestable. Mis amados hermanos, Dios nos ha llamado para que le sirvamos. Vamos a ser fieles. La Biblia dice allá en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, que se requiere de los ministros que cada uno sea hallado fiel. Sea hallado fiel, sea hallado leal, honesto, mantente. Aunque muchos se desvíen, mantente tú en la palabra. Aunque muchos escojan caminos que son atajos realmente, mantente tú en la palabra. Aparecen muchas teologías, pseudo teologías, buscando la gente beneficiarse de ello, como cuando apareció la teología de la prosperidad. La gente empezó a añadirle a esa teología los pactos y a pedirle a la gente, echen todo. Ya no eran los diezmos ni las ofrendas, sino eche el anillo, eche el reloj, vacíe la cartera, y saqueaban al pueblo del Señor. Aparecieron muchos de esta manera actuando, pero mis amados hermanos, siempre ha habido un remanente. Cuando hay una dificultad en la iglesia, cuando alguien se enfríe, cuando alguien se desanime y se vaya, no digas la iglesia se está echando a perder, la iglesia se está enfriando. No juzgues a todos por una persona. Mis amados hermanos, Jesucristo tenía 12 apóstoles y uno solo era el diablo. Era un diablo, tenía el diablo adentro, ese era mentiroso, ese era ladrón, ese era sedicioso, siempre estaba buscando, porque él era político. Dicen los historiadores que era dueño de un partido político llamado los Iscarios, pero mis amados hermanos, no tenía nada de Dios, pero eran 11 los que sí eran fieles. Entonces, no todos se han echado a perder. Elías se escondió en una cueva y dijo, todo Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo y me buscan para matarme. Dios le dijo, Elías, no es así. No se ha desviado todo Israel. Yo he guardado un remanente.
Hay más de 7,000 que no han doblado sus rodillas ni han besado a Baal. No estaba solo, no estamos solos en estos momentos de conflicto, en estos momentos de pandemia, en estos momentos que ya comienza a sentirse los efectos, los coletazos de esta crisis, porque la pandemia trae consigo que las empresas cierran, trae consigo que la gente queda en el desempleo. Y algunos países tienen subsidio por desempleo, pero hay otros países donde la gente no tiene nada, pierdes el trabajo, lo pierdes todo. Pero no estás solo en esta crisis, no estamos solos en este mundo que gira alrededor del sol. Dios está con nosotros y en estos momentos nos manda a que no seamos enclenques, que no seamos de doble ánimo, que no seamos debiluchos. Él nos dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios está con nosotros. Y la Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos ayude a serle fiel. Bueno, ahora sí voy a predicar. El versículo 20 dice, entonces dijo Absalón a Aitofel, da vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Un gran consejero, un asesor de David, asesor real. Mire, un asesor real a veces valía más que un ministro, porque ese hombre tenía acceso directo al rey. Y sus palabras eran oídas por el rey. Pero Aitofel se unió a la sedición, se unió al complot contra David. Siguió a Absalón en medio de su locura. Mira bien lo que vas a hacer. Lamentablemente las divisiones no son de Dios. La Biblia dice que el pecado de sedición es como el pecado de idolatría. Y el que se hace sedición, el que se rebela, el que causa división, es una persona soberbia, que no se sujeta a nadie, ni a Dios, ni a nadie. Entonces, imagínate qué clase de personaje va a seguir la gente cuando deja al hombre que Dios ha puesto allí para seguir a un hombre que se cree que él puede hacerlo mejor. Ni siquiera puede justificar que sea Dios que lo esté poniendo, sino que él cree. Eso era lo que decía Absalón a la gente. El rey no tiene tiempo para ustedes. El rey está muy ocupado. Y tu caso es original, es legal lo que estás pidiendo. Tienes tus derechos, pero nadie te oye. ¿Quién diera que me pusieran a atender a la gente? Yo les recibiría y les resolvería su problema. Mire, es fácil ver a un torero toreando e insultarlo. Ese no sabe nada. Que se vaya a trabajar pico y pala, ese no sabe torear, anda por ahí ya, vete, salte de ahí. Pero solo el torero sabe que cuando entra en el ruedo, hay toros que son mañosos, hay toros que le ponen el capote por la derecha y salen por la izquierda. Entonces el torero no se puede descuidar porque lo puede matar el toro. Es fácil decirle a un pastor desde fuera, si yo fuera el pastor, yo solucionaría ese problema de esta y de esta y de esta manera. Pero cuando uno está montado en la silla, sobre la autoridad, cuando uno está dirigiendo el trabajo, es que se da cuenta las consecuencias de tus decisiones. A veces queremos sacar la mosca del vaso de leche y tumbamos el vaso de leche con todo y mosca. Por eso debemos tener cuidado cómo actuamos y cómo solucionamos los problemas. Es fácil verlo desde afuera y decir yo haría esto. Bueno, Aitofel se unió con Absalón. Gran cosa tenía Absalón delante de los ojos de los hombres. Un consejero del rey se ha unido hacia él. Algunos allegados a Aitofel seguro que dijeron, si Aitofel se ha unido a esta causa es porque debe ser justa. Aitofel sabe lo que se hace.
Pero los que amaban a David siguieron siendo leales a David. Sabían que el ungido de Jehová era David, que no se iban detrás de un sedicioso. Ay, hermano, que Dios nos ayude para velar, porque cuando viene el castigo, cuando viene la consecuencia, eso no perdona a nadie, no te justifica tu ignorancia. Absalón se hizo seguir de gente, les hizo un banquete y había gente que iban en la sencillez de su corazón, no sabiendo que el plan de Absalón era dar un golpe de estado. Pero eso no le exoneró. La ignorancia no exime tus acciones, aunque peques por ignorancia. Las circunstancias que te rodean no sirven de atenuante cuando vas a pagar un delito. Robaste un banco porque tenías hambre, de igual fuiste preso. Hubo un hombre aquí que se fue y atracó un banco porque le embargaron su casa, para pagar su casa. Entonces terminó en la cárcel, ni pagó su casa y estaba privado de libertad. Que Dios nos ayude, nuestras acciones no nos eximen las circunstancias que rodea a nuestras acciones. Así que tenemos que hacer todo correctamente para no caer en la tentación. Mis amados hermanos, el versículo 21 dice, y Aitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se le fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Qué consejo más horrible. Pero ya puesto, Aitofel estaba dando los consejos lógicos. Eres hijo de David. David podrá matar todo el pueblo en una guerra, pero a ti no, porque eres su hijo, tú te vas a salvar. Pero haz esto. En el terrado, en el balcón del palacio, pon una tienda y acuéstate con las concubinas que dejó tu padre para cuidar la casa. Y Absalón lo hizo así. Qué cosa más horrible, qué consejo más depravado. Pero eran estrategias. Este hombre había tomado el camino malo, y ya que se puso a hacer lo malo, lo estaba haciendo lo malo bien. Vamos a hacerlo con fuerza, vamos a hacerlo con decisión, sin titubeo. Bueno, la Biblia dice que el que sea santo, santifíquese más, y el que sea inmundo todavía. Entonces, o te salvas o te pierdes, o vas al cielo o vas al infierno. No hay un camino neutral, no hay una alternativa donde quedes neutral, donde puedas lavarte las manos como Pilato, diciéndole a la gente, yo no quiero tener nada que ver con la muerte de este hombre. ¿Cómo no iba a tener nada que ver si era el gobernante? Él era el que tenía que dar la orden de vida o de muerte, y dio la orden de muerte porque el pueblo se lo pidió. Para eso estamos dirigiendo nosotros. Para eso nos pone Dios a dirigir, y debemos tomar decisiones, y ojalá que sean decisiones acertadas. Aitofel, era una verdad que lo decía. La gente ver a Absalón acostarse con las mujeres de su padre, dirían, se ha hecho odioso a los ojos de David. Así que David, si lo pilla, eso lo va a destrozar. Así que está decidido. Esto no tiene medias tintas. No podemos andar a medias. No podemos ser tibios. Debemos ser o frío o caliente. Así que así se fortalecerían las manos de los que apoyaron a Absalón haciendo lo malo. Ahí sí lo iban a apoyar, si él hacía todavía más mal que el que estaba haciendo. Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude para nosotros permanecer en lo correcto, en la palabra del Señor. El versículo 22 dice, entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. ¡Qué barbaridad!
¡Qué barbaridad! El muchacho pudo haber llegado lejos, quizás no a rey, o quién sabe si más adelante moriría Salomón y él era uno de los hijos del rey. ¿Quién sabe? Si él hubiera tomado otro camino, a lo mejor hubiera sido un gran príncipe allí en su pueblo. Hubiera sido un gran ministro. Pero no, él quiso tomarse lo que no era de él. Él quiso usurpar el reino, él quiso gobernar a Israel. Y eso no le tocaba. No os toca a vosotros, le dijo el sacerdote Abiatar a Usías cuando se metió al templo ofreciendo incienso. Le dijo, has pecado, rey, no te vendrá bien por esto. No te vendrá bien. Si tú haces el bien te seguirá todos los días de tu vida. Esas fueron las palabras que dijo David en el Salmo 37. Él dijo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es maravilloso cuando uno sirve al Señor. Uno espera el bien porque hace el bien. El versículo 23 dice, y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. En el tiempo que estaba con David estaba bien porque era el propósito de Dios, era la voluntad de Dios, pero ahora se salió de la voluntad de Dios. Sin embargo, era oído, era reconocido. El consejo que daba Aitofel era como si se consultase a Jehová, era como si Dios mismo diera esa palabra, era respetado. Y Absalón hizo lo que Aitofel le dijo que hicieran. La Biblia dice, bienaventurado aquel varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y sus hojas no caen. Y por último te sella diciendo, y todo lo que hace prosperará. A la larga, cuando servimos a Dios, pareciera que fuera el camino más largo, pero todo termina bien. Todo termina con estabilidad, todo termina con bendición. Pero cuando tomas atajo, cuando tomas el camino de maldad, entonces tu vida se vuelve estable, llenas en saco, pero el saco está roto. Hermano, recoges mucho, siembras mucho y cosechas poco. Acaparas todo y no puedes retener nada. Eso sucede cuando tú tomas el camino del mal. Cuando haces caso a malos consejeros, mira bien, mujer, lo que estás haciendo. Aquellas amigas de la juventud que te dicen, deja ese hombre y rehace tu vida, no vas a perder tiempo con él. Mira, no es así, los matrimonios no se rompen así por la cara. Tú tienes que meditar bien lo que vas a hacer. Ese es el hombre que Dios te dio. Esa es la mujer que Dios te dio. No te dio un ángel, no te dio una persona perfecta, un ser humano con sus defectos, con sus virtudes, pero es la persona que Dios te dio. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno. Así que sigue el consejo de Dios. Menos mal que hoy tenemos la Biblia. Y en la Biblia tenemos la profecía, la palabra profética más segura. En la Biblia encontramos el consejo de Dios. Allí hay para todo. Busquen la palabra de Dios, la solución para tus problemas, y Dios te va a dar la salida en el nombre del Señor. Que Dios nos ayude para nosotros no ser, mis amados hermanos, de doble ánimo. Para nosotros no irnos en compañía de malvados y de malos consejeros. Que Dios nos ayude para ser fiel. Dios te bendiga. Allí donde estás, quiero orar por ti entregándole tu vida al Señor. Pon la mano derecha en tu corazón. Cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras. Dios mío,
En este momento, yo abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Entra en mi corazón y quédate en mi corazón. Desde ahora y para siempre. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.